de Xochitlahuaca es que hay una gran vitalidad del ñontá, ¿no? Y que para ellos es su signo de identidad. Aunque en el municipio hay hablantes no solo de ñontá, sino de español y de mixteco. La mayoría de las comunidades monolingües en Amuzgo, algunas mixtecas y los descendientes de nahuablantes, que ha sido su lengua desplazada por el español. Pero los amuzgos también tienen lo suyo, son dominadores y discriminatorios. Cuando Bartolomé López Guzmán, que era el alumno al que yo hacía referencia, y Moisés de Jesús regresaron a Xochitlahuaca al terminar su carrera, intentaron hacer una escuela diferente. Y lo primero a lo que se abocaron fue hacer un diagnóstico en el ciclo escolar 93-94 y decían, bueno, ¿qué encontramos en nuestro diagnóstico? No atendemos la diversidad lingüística de los amuzgohablantes, se enseña solo español. No se planeaba el trabajo diario de manera adecuada, se usaban exclusivamente los libros de texto, falta formación de los docentes, se dedica muy poco tiempo a la enseñanza porque hay comisiones y eventos y bueno, conocen porque ustedes han sido también alumnos de primaria y saben cómo se vive en las escuelas. Y bueno, otros muchos ya, aquí tenemos quienes están trabajando como docentes, ¿no? Solo se trabaja el español y las matemáticas. Ojo, séptimo semestre, es lo mismo que ustedes han observado. O sea que imagínense que las cosas no han cambiado. Dijeron, bueno, vamos a cambiar nuestra manera de trabajar, vamos a eliminar las comisiones inútiles, vamos a hacer un horario para aprovechar mejor el tiempo, vamos a hacer un diagnóstico lingüístico para clasificar los grupos de acuerdo con la lengua, y cada maestro, así como en la secundaria, va a atender de los grupos de tercero a sexto una asignatura. Entonces había un maestro que daba matemáticas a los grupos de tercero a sexto. Eso era lo que trabajaba. Otro daba español, otro daba ciencias naturales, en fin. Y además intentaron como recuperar los valores de la comunidad y las actividades que se hacen con talleres de tejido, bordado, danza, artes plásticas, teatro, poesía, canto. ¿Cuáles son las debilidades de esta propuesta? Pues que para poder cambiar la práctica, se tiene que hacer en un proceso largo y prepararnos juntos para realmente cambiar estas creencias que nos decía Justo, ¿no? Y que que los mismos maestros decidan, participen en cómo vamos a trabajar pedagógicamente, ¿no? Todo cambio, y eso también ustedes seguramente que lo han vivido, provoca pérdida, ansiedad y lucha, porque empiezan los de las otras escuelas a decir, ay sí, se creen mucho, no saben nada, no tienen experiencia, en fin. Otro, desde mi punto de vista y por la experiencia que luego vivimos, fue separar a los hablantes por lengua, y no, los grupos tienen que ser bilingües o trilingües, ¿sí? Porque en la interacción los niños van familiarizándose con la otra lengua. Cuando van a jugar, tienen que entenderle qué les están diciendo, ¿sí? Entonces esta interacción en el juego
en las clases era importante, y para eso además se necesita a un maestro que sea bilingüe realmente, ¿no? Que pueda cambiar de una lengua a otra lengua inmediatamente. Además, trabajar por asignaturas no funciona. Ya justo nos ha dicho muchas cosas sobre esto, y además nos impide partir de lo que los niños saben, de sus intereses, de sus necesidades y de su contexto. Por eso es que la propuesta pedagógica que ustedes están haciendo tiene que partir de ahí, de los intereses de los niños y su contexto. Entonces, yo sí reconozco que la licenciatura que ustedes están cursando ha tenido muchas debilidades, y las descubrimos desde 1995, cuando salió la primera generación. Hicimos un proyecto de evaluación y seguimiento, y a mí me tocó coordinar a nivel nacional la línea productos de titulación, es decir, a ver qué pasó con las propuestas pedagógicas. También una compañera se dedicó a coordinar los materiales de estudio. ¿Y qué descubrió? Pues que son demasiadas lecturas, una carga teórica excesiva, actividades que poco recuperan la experiencia y el saber de los maestros, ¿no? Y en las propuestas pedagógicas que revisé, más de 100 de todo el país, el maestro no hablaba, lo que hacían era cortar y pegar la teoría que habían leído, yo creo que sin comprender, porque además eso sigue pasando, ¿no? Eso es grave. Y también hay que considerar los conflictos que se dan en las unidades, en los estados. También en los estados, si no es fuerte la unidad, y más tratándose de educación indígena, en general siempre estaba marginada, ¿no? Discriminada, considerada, no, pues ¿quién quiere trabajar con los indios? Nadie. Las situaciones son distintas, por eso sí necesitamos ubicarnos en el contexto concreto. Para mí, el haber trabajado en Guerrero y trabajar aquí, es muy diferente el contexto de Guerrero que el de aquí. Y bueno, vean una muestra de cómo se trabajaba en el subcentro de Ometepec. Ahí tienen a un grupo de estudiantes, ellos construían sus aulas, llevaban su silla y solo había un maestro que tenía tiempo completo. Los demás, algunos contratos y otros una aberración. Eran invitados. Los estudiantes invitaban a los profesores que conocieran para que les dieran el curso. Imagínense. Por eso tenemos estos resultados, ¿no? Entonces, en esa evaluación, yo ya vivía en Xochistlahuaca, viví 12 años allá. Me solicitaron los compañeros que atienden allá la licenciatura en varias subsedes, porque en general en las unidades no está el EPERMI, acá es una excepción, pero empezaron a desarrollarse muchas subsedes, 300 y tantas. ¿Por qué? Pues porque los maestros indígenas no viven en la capital de los estados, que es donde generalmente están, o las ciudades importantes, y entonces había que crear subsedes para poder impartir la licenciatura. Y aquí tenemos este seminario taller
que fueron 9 seminarios taller cada 3 meses, por iniciativa propia de los asesores. Y aquí tenemos el primer grupo, cuando tuvimos el primer seminario taller, ¿no? ¿Qué resultados tuvimos con este seminario taller? Bueno, pues se incrementó la titulación en uno de los subcentros. Elaboraron juntos un programa colectivo para atender el rezago, porque esa era la preocupación que sigue siendo además, ¿no? Hay que titular, y se les olvidaba lo que está establecido en la licenciatura, en el programa, que elaborar propuestas pedagógicas tiene que ser un proceso de toda la licenciatura, donde vayamos analizando los problemas y después podamos plantear cómo resolverlos. Y ese mismo trabajo pues va a ser el que sea nuestro trabajo de titulación, ¿sí? Hicieron sus planes de trabajo, que queríamos ir a visitar a las escuelas, ¿no? Que se buscara a escritores del MEPA, que es el Tlapaneco, para que pudieran recopilar textos en las lenguas originarias de la región, que son del MEPA, el ñontá, el ñusabi, mixteco. Entonces, ese proyecto, después de 2 años, se acabó. ¿Y saben por qué? Por los conflictos dentro de la unidad Acapulco, porque dependíamos de la unidad Acapulco. Entonces, eso a mí me desanimó y dije, no, la solución no es trabajar en la UPN, sino lo que hay que hacer es ir a las escuelas. Y entonces aquí les presento este proyecto que se llama en español Una escuela para la vida. No quiero cometer el horror de leerlo en ñontá, porque es una lengua para los hispanohablantes de lo más difícil. Si ven ustedes cómo está escrito, tiene glotales, que son las comitas esas de arriba, nasales, y los hablantes de español nos cuesta mucho trabajo. Yo digo que es imposible pronunciar las glotales. Bueno, este proyecto para mí es como la consumación de toda esta experiencia, porque además siempre estuve acompañada por el egresado de la licenciatura en educación indígena, que regresa a su lugar de origen y que nos muestra ese compromiso con su gente, con el pueblo, ¿no? Y en la escuela la población pues era mayoritaria de amuscohablantes, y empieza con una inquietud de los mismos maestros. Por eso es que yo me incorporo. No, yo llego y les digo, ¿saben qué? Vamos a hacer esto. No, tiene que ser así. Lo que nos decía Justo, tiene que nacer de abajo y de adentro. Y los maestros querían cómo enseñar el español oral. En el camino, en 2005-2006, podemos decir que empezamos realmente una propuesta distinta que está ahí en la propuesta curricular. Ahí tienen cómo trabajar esta propuesta. Un taller de primera lengua, todos los días 1 hora. Después, unidades didácticas integradas,
Después, al final de la jornada, un taller de segunda lengua. El esfuerzo de los maestros y el trabajo fue muy intenso, porque, como les decía, no leen ni escriben, no leían ni escribían. Entonces, taller de Ñontá. Y el taller de formación pedagógica, y si se dan cuenta, eran en horarios fuera de la jornada escolar. No ocupábamos la jornada escolar. Y bueno, ya lo que sigue, pues es una parte de lo que ya les he dicho, de que el proceso de formación docente tiene que ser continuo durante toda la vida profesional, se tiene que reflexionar sobre la práctica, porque se aprende de la experiencia y se mejora el trabajo, y el trabajo colegiado enriquece y facilita identificar problemas y buscar puntos alternativos. Y ahí tenemos como ejemplos de las actividades que ellos hacían. Esto lo recuperé de una de las 1000 presentaciones que hicimos buscando recursos que nunca tuvimos, ¿sí? Entonces, es una experiencia totalmente independiente, con los propios recursos. Imagínense quién quiere ir allá al cerro, nadie. Pero eso también tiene sus ventajas, porque podemos hacerlo. En el taller de la lengua escrita, ahí sí estaban organizados por lengua. Igual para lo de la segunda lengua, y lo otro es lo que ustedes están haciendo ya los de séptimo semestre, ¿no? El enfoque globalizador, que es una alternativa pedagógica para planificar a través de unidades didácticas integradas. Entonces se parte del niño, su lengua, experiencia, lo que es y sabe, de su contexto comunitario, se vinculan conocimientos locales con escolares, se enfatiza la competencia comunicativa oral y escrita en la lengua materna y se promueve el aprendizaje de una segunda lengua. Y bueno, ahí también tenemos más fotos en donde lo que hay que usar son temas interesantes para los niños, juegos, música, porque somos muy rígidos, y la evaluación es un proceso permanente, y nosotros lo que hicimos allá a instancias del supervisor, porque entonces Bartolomé ya era supervisor, y eso nos facilitó la libertad de trabajar de otra manera, porque muchas veces son las mismas autoridades locales las que impiden el trabajo. Y él hacía sesiones en cada escuela para hacer evaluaciones demostrativas. Entonces los niños se reunían, las madres y los padres ahí presentes, ¿no? Y los niños actuaban, les daban un guión de qué es lo que tenían que desarrollar y se organizaban y lo presentaban. Entonces ahí podía uno ver muchas cosas y realmente los niños iban mejorando su participación, tomando decisiones, hablando su lengua, ¿no? Y bueno, una escuela para la vida. ¿Qué destacaría como las lecciones aprendidas? Hay que partir del conocimiento de las realidades escolares, vincular la escuela con las instituciones formadoras. Es decir, tendría la UPN Morelos que trabajar en las escuelas, no acá en los cubículos. Hacer investigación sobre qué pasa en las escuelas. Y también esto de la colonialidad, como hacer una reflexión muy profunda nosotros como docentes, ustedes como estudiantes, analizar las relaciones de poder en el aula, en la escuela, en la UPN, ¿no? Porque es importante que veamos la comprensión de la complejidad de esta práctica.
Tlalahuayo, Tlazocamati,